Bueno, Cristina Ortiz y Muriel Cabrera nos van a hacer una presentación de COVID en primera persona. Yo lo tuve, testimonios de trabajadores de la salud. Yo a Cristina la conozco hace más de 30 años. Hicimos un camino juntos de seminario de fisiopatología durante un año, una vez por semana, en el Posadas. Y tengo la convicción de que es una persona inteligente y que es una, no solo neumonóloga de todo terreno, sino que es una médica y una persona todoterreno. Así que estaremos encantados, yo estaré encantado de escucharla y ella nos va a presentar a Muriel Cabrera. Así que, Cristina, cuando quieras. Bueno, gracias Nardo. Para mí una gran cosa poder haber estado aprendiendo de vos, aunque no todo lo que hubiera querido, ¿no? Bueno, Muriel Cabrera, hay mucha gente que conoce su voz y no su cara, porque ella está en el backstage de todas las actividades que hace la asociación nuestra, que ahora les vamos a presentar, y sus pergaminos dicen que es diseñadora gráfica y digital y trabaja también en marketing y diseño multimedial, pero en lo que hace a nosotros es lo que se llama la webmaster de la AMMR y de la Mediateca, que ahora en parte de nuestro speech les vamos a contar de qué se trata. Así que, y Muriel le puso tanta energía y tanta garra a esto, a la parte que le tocó hacer, que no podía menos que ser coautora, fue parte central del trabajo, ¿no? Bueno, como dijo Nardo, esto se llama COVID en primera persona, yo lo tuve y son testimonios de profesionales de la salud. Le hemos puesto informe preliminar porque no está terminada la escritura todavía y ahora van a ver por qué no lo tenemos todavía del todo listo. Y es para mí un honor estar acá donde ha habido gente que es tan especialista en lo suyo y tan capa, como decimos nosotros acá. Lo que les vamos a contar es un poco como si fuera el trabajo final en sus distintas etapas, desde la introducción hasta las conclusiones. Como varias veces voy a nombrar esta AAMR, cuya página tienen aquí abajo, y parece que solo Nardo es el neumonólogo que tengo acá, puede haber algún otro. Les digo que es la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que como su nombre lo indica, reúne a profesionales que se dedican al cuidado de la salud respiratoria. De esto sí sabe mucho Nardo, porque digamos que creó en 1997, aunque recién tuvo personería jurídica 2 años más tarde. Y hubo un grupo que estuvo muy activo, el doctor Roncoroni, Nardo, Abate, otra gente de Capital, que se nucleó en torno a lo que se hacía en neumonología hasta ese momento, sin desconocerlo, pero tratando de darle una forma mucho más orgánica, ¿no? Porque hasta ese momento los neumonólogos se podían formar nada más que en Capital, en Córdoba o en Rosario. Y entonces se vio la necesidad de que fuera una sociedad federal, donde hubiera representantes de todo el país, y esa característica es una marca muy importante. Todavía ahora los eventos principales van rotando las sedes para ampliar la participación. Y la sede del Congreso, que es la actividad más importante, es la del presidente, o sea que un año toca en Capital y otra vez en el interior. Esta foto que ustedes ven acá es muy reciente, después del Congreso, y acá hay un viejo conocido del grupo, que es el doctor Alejandro Videla, que es el nuevo presidente que dio 2 charlas en este grupo. Tiene 21 secciones científicas, que esos serían polos de interés, digamos, si a mí me gustan las obstructivas, me anoto en obstructivas, si prefiero las intersticiales, estoy en intersticiales, y así. Mi sección es la de clínica, a la que después se le adicionó medicina crítica, y estar en la sección clínica es un poco decir que me gusta todo y que no puedo renunciar ni a una cosa ni a la otra. Hay radiología, muchísimas secciones, bueno, son 21.
Esto se lo voy a dejar a Muriel para que lo explique, porque ella tuvo mucho que ver con la gestación de la Mediateca. Así que Muriel, Bien. Antes que nada, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Les cuento brevemente qué es la Mediateca. Nació en el 2017, pero se empezó a gestar en el 2016. Fue idea del doctor Gabriel García, que en el 2016 era el vicepresidente de la AMR y después pasó a ser en el 17 el presidente de la AMR. Él quería una página web que el objetivo, una plataforma, que el objetivo pueda reunirse todos los socios, tener reuniones virtuales, no importara la distancia, hacer ateneos virtuales, hacer webinars, entrevistas a expertos. Y bueno, me convocó con esta idea y estuvimos todo el 2016 tratando de darle forma. Tiene dos patas, más o menos, la Mediateca. Una son las herramientas para generar esos contenidos, que es el GoToMeeting y el GoToWebinar, más adelante los vamos a ver. Y la otra pata es la página web, que es donde volcamos todos esos contenidos, que vendría a ser como el Netflix de los neumonólogos. O sea, está todo ese contenido generado a disposición de los socios de la AMR. Obviamente en la pandemia tuvo una participación importante la Mediateca porque fue la herramienta que utilizamos para hacerle frente, porque es el medio que difundió toda la información que íbamos recolectando de cada sección. Así que en el 2020 y en el 2021 fue el gran aliado de la AMR, la Mediateca, como se dijo ya varias veces. Ahí tienen la página web de la Mediateca, por si quieren entrar y visitarla, van a ser bienvenidos, obviamente. Y ella no lo dice, pero yo digo que el logo este es creación de Muriel, y bueno, es una M formada por muchas pequeñas cosas y estas otras que van llegando, así que está muy bueno el logo y no lo patentó. Bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer este trabajo? Nosotros los de clínica, como les decía recién, tenemos un grupo de WhatsApp, como se crean todos estos grupos de WhatsApp, que la idea era responder a necesidades inmediatas, digamos. Tengo mucho ruido de fondo, pero bueno, responder a necesidades, no hacerlo social exclusivamente o predominantemente, sino decir, bueno, tengo una radiografía y quiero mostrársela, saber qué opinan, no tengo un caso, y ahí se fue gestando el grupo de WhatsApp. Pero a ese grupo, en los comienzos de la pandemia, cuando recién empezaban a aparecer los primeros enfermos entre los profesionales, uno del grupo dijo, bueno, yo no estuve participando mucho porque estuve enfermo, y tiró eso ahí, y no sé si los demás tuvieron trato directo con él, pero bueno, no se trató en ese momento más. Más adelante también dijo, yo recibí plasma de convaleciente, así que no sé si me puedo vacunar ahora. En fin, distintas cosas que sugerían que él quería contar más de lo que contaba, ¿no? Entonces, en ese momento en la Mediateca se estaban pasando memorias de un huracán, se hacían entrevistas a gente que había vivido una fea muy grande en distintos lugares o ciudades o países, y yo en algún momento pensé, oh, qué interesante sería, porque eran los primeros casos más que nada. También sabíamos que había otros que habían estado enfermos y no lo habían contado, y en febrero a eso se agregó el escuchar un webinar del doctor Julio Ancochea, que quizás los que viven, los de España, lo conocen porque es coordinador de un grupo de la CEPAR que se ocupa del humanismo en medicina, digamos. Y todo eso se fue gestando en mi cabeza. Cómo fue evolucionando lo va a contar después Muriel con una línea de tiempo. ¿Y por qué decidimos la oralidad? Porque la opción a esto era mandar un formulario de Google y que respondieran, pero eso no era lo que a mí me interesaba. En realidad yo pensaba hacer un libro que cada capítulo fuera uno de la historia de vida, digamos, de alguien que hubiera
padecido eso, pero bueno, por eso la idea fue cambiando, pero siguió el tema de la oralidad, porque la oralidad es más genuina, creo, hay más lugar a lo afectivo, menos lugar a pasarlo por la cabeza y tratar de complacer al que estamos respondiendo, en fin, distintas ventajas que tiene la oralidad, en general más rica, y si uno lo puede ver personalmente, se puede ver el contexto, aunque de alguna manera se pudo suplir bastante eso. La oralidad está muy bien, pero después, además, el volcar a la escritura tiene también una función de conocimiento muy, muy importante. Entonces, los objetivos del trabajo que les vamos a mostrar terminaron siendo estos tres: hacer un registro de los aspectos subjetivos del curso de la COVID de un grupo de profesionales de la AMMR, no ya sus sentimientos como personas que asistían, o sea, el tema del burnout o lo que les pasaba en sus lugares de trabajo, que es sumamente importante, pero no era eso, no era qué les pasaba atendiendo, sino qué les pasaba cuando ellos estaban enfermos. También nos interesaba esa microvisión del sistema de salud, o sea, no el sistema de salud replanteado al modo de una gran reforma, sino qué cosas ellos habían detectado siendo pacientes que podían eventualmente modificarse. ¿Y qué referencias decían? Porque no lo podíamos comprobar esto, si se había modificado algo en ellos o en su práctica posterior. Entonces, para eso fuimos a mirar el estado de la cuestión. El estado de la cuestión sería ver, se dice que la investigación son enanos parados sobre los hombros de gigantes, ¿no? A ver qué habían escrito estos gigantes. Y ahí, una de las primeras cosas que yo encontré, me voy a ir aquí, pero después lo voy a sacar, es de Carl Jung, que habló del concepto del sanador herido. Estas citas bibliográficas están completamente accesibles, por eso las puse, por si alguno quiere leer. Este es un trabajo de 2014, pero los conceptos de Jung vienen más atrás y tienen que ver con la idea de que cuando alguien ha experimentado algo en su persona, tiene herramientas emocionales para comprender de alguna manera a los demás. Y él se refería más que nada a la terapéutica psicoanalítica o al análisis de la forma que lo quieran tomar, pero se aplica a distintas otras cosas y tiene que ver con el mito de Quirón, que Quirón era un centauro, mitad de caballo y mitad humano, hijo de dos dioses, que era inmortal y había recibido tenía el don de curar, porque en realidad lo habían criado otros dioses adoptivos, padres adoptivos buenos, digamos, y había sido herido accidentalmente en una pata posterior y de esa herida él no podía curar ni morir. Entonces estaba siempre haciendo su curación con conciencia de una herida, digamos. Y las palabras quirófano, cirugía, quiropráctico, todo lo que se les ocurra, tienen ese origen. Quiro quiere decir mano y fano sería mostrar. Entonces, el quirófano es un lugar donde se cura, se trabaja con la mano y en una forma abierta que se puede mostrar, aséptica, ese tipo de cosas. Más adelante, apartándonos un poco de la mitología griega, este autor, Edelstein, que es de la Cátedra de Psiquiatría del Hospital de Jerusalén, escribió en este trabajo de psicopatología Los médicos como pacientes, un estudio comparativo de actitudes de médicos y no médicos. Y acá él habla de varias cosas, pero lo que dice es que hay muy poca literatura acerca de médicos enfermos y que esto se debe a que falta de voluntad para entrar en un territorio difícil y emocionalmente cargado. Y que hay todo un arco, desde negar los síntomas hasta sobre reaccionar de los síntomas. La mayoría de la gente está en el medio, pero los médicos tienden a estar en los extremos y en general consultan tarde y cuando consultan a los colegas, lo que acá en la Argentina llamamos consulta de pasillo de alguna manera. Este es otro texto que yo no pude acceder, pero sí a comentarios y a algunos escritos del propio autor, que se llama Cuando los doctores se convierten en pacientes, y lo estructura en tres partes que son bastante parecidas a las preguntas que nosotros hacíamos, o sea, las preguntas son viejas, vamos a ver si hay alguna novedad.
Y también como estado de la cuestión, traigo estos pequeños datos cuantitativos porque estos son de la OPS-OMS al 30 de octubre y de los 190 y pico de países que hay, solo notificaron 41 países y entonces hablan de 15 millones de trabajadores de la salud en el mundo, supongo que incluirá médicos y no médicos, trabajadores de la salud, de los cuales se habían enfermado a esa fecha un 14,5% y habían muerto 11.840. De ese 14,5% a la Argentina le correspondía para esa fecha 99.000 enfermos y había habido 617 defunciones. Hay muchos estudios cuantitativos, pero por eso yo con este tema no quise entrar, solamente traerlo como estado de la cuestión. Y en cuanto al grupo que nosotros vamos a analizar, la AMMR había mandado una encuesta a sus socios. De los 1.700 contestaron 723 al 26 de septiembre de 2020. O sea que ahí ya no había vacuna, la epidemia había comenzado en marzo, estábamos en un tiempo donde era probable que contestaran que se habían enfermado y ahí 13,4%, bastante parecido más o menos a ese porcentaje, dijeron que habían tenido la enfermedad y 68 que habían estado internados. Bueno, saliendo entonces de esos antecedentes, el marco teórico es de lo que yo voy a hablar, en quiénes tengo para apoyarme. La etnografía, si bien uno tiene la imagen del etnógrafo vestido color caqui con la gorrita que sale al campo, yo les voy a contar un poco cómo entiendo yo que el método es etnográfico. El método es etnográfico porque nosotros fuimos a recoger nuestro corpus. Corpus, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar, no sé, la representación del laberinto en la obra de Borges, nuestro corpus es la obra de Borges, agarramos las obras completas o los libros que él tenga y analizamos el tema que nos interesa, es decir, el corpus ya nos está dado, pero nosotros los testimonios los tenemos que ir a buscar. Entonces, por eso es un método etnográfico. La otra característica, después si quieren en las preguntas se puede ampliar algo de esto. La otra característica es que vieron que el etnógrafo con el gorrito color caqui lleva un libro y dice, bueno, hoy me reuní con el jefe de la tribu y le dije que necesitaba tal cosa para poder, bueno, lo mismo yo fui haciendo un protocolo de escritura que me permitió después construir la línea de tiempo que les va a mostrar Muriel, donde iba anotando y seguramente el evento de hoy va a figurar en ese protocolo de escritura final, ¿no? Pase al producto final. Después, con respecto, hay otros autores que buscamos para el tema de la narración y la empatía en medicina. Rita Sharon, quizás los que están en Nueva York la conocen, es una médica de la Universidad de Columbia que tiene toda una corriente de medicina narrativa, que en la Argentina hay varios hospitales, el Cruce, el Italiano, alguno de Córdoba, que siguen esta línea, que significa no tengamos nada más que una historia clínica formal de los pacientes, sino que interesémonos un poco por la vida de ese paciente, por lo que siente, por su familia, por lo que significa en ese momento la enfermedad para él, para poder ayudarlo mejor. Y hace, digamos, por el lado de la escritura y de la lectura, tienen grupos de lectura y escritura donde se toman algunos temas y se reflexiona sobre cómo se sintió cada uno. Y Tan y Desety, desde distintos lugares, en distintos lugares del mundo también, estudiaron mucho el tema de la empatía. Tan hizo grupos, focus group, para definir como un concepto muy complejo el de la empatía, y Desety, ya mucho más organicista, digamos, investigó con neuroimágenes, con resonancia magnética, qué zonas de la corteza se activaban con distintos componentes de la empatía. En fin, si el que quiere leer empatía tiene ahí un montón para leer. Y después viene todo el tema del testimonio, que es un tema fascinante, ¿no? Y acá yo
yo pongo en relación estos tres autores, pero es una cosa totalmente caprichosa, como van a ver. Para mí, en el tema del testimonio hay un arco que va desde el testimonio puro en Primo Levi hasta la ficción casi pura en Kurt Vonnegut y pasando por una autora argentina que es Irene Klein. ¿Por qué digo eso? Primo Levi, la tapa que ven acá es la trilogía de Auschwitz, ¿no? Pero él escribió, seguramente también ustedes lo conocen mucho mejor que yo, Si esto es un hombre. Y Primo Levi dice desde el principio, no hay una gota de ficción en mi testimonio. Lo que yo no vi, no lo conté. Él, por ejemplo, señala, yo no dije ese camión que partió con gente, terminó en la hoguera o fueron tantos, porque eso yo lo supe después, no lo supe en el momento. Yo soy un testigo, yo estuve ahí. Esto es puro. Y en cambio, él escribió en el 47, Si esto es un hombre, y la guerra terminó en el 45. Y la memoria fue una de las cosas que lo sostuvo para sobrevivir. La necesidad de dar testimonio. Dice que cuando soñaba con comida y con que no le daban bolilla, digamos, cuando contaba, que estaba contando con su familia y la familia se levantaba de la mesa o no lo escuchaban. Eso era lo peor, no poder contar, porque pensaba que no le iban a creer lo que había vivido, y lo hace sin golpes bajos. Y Kurt Vonnegut, que es interesantísimo, a pesar de su apellido, él es norteamericano, y fue a la guerra y ahí fue hecho preso por los alemanes y estuvo en la ciudad de Dresde, que en el año poco antes de finalizar la guerra fue bombardeada por la aviación de sus propios compatriotas, ¿no? La aviación norteamericana destruyó la ciudad de Dresde con muchísimos muertos civiles en esa ciudad, y él sobrevivió con unos pocos norteamericanos, creo que 7 sobrevivieron, porque estaba en un matadero que se llamaba Matadero 5, donde los habían hecho prisioneros los alemanes y estaba envasando carne. Entonces el primer capítulo cuenta cómo es que cuando él pensaba, él era periodista y escritor de antes, y pensaba, bueno, esto lo voy a escribir, lo voy a contar todo, y cuando llegó no tuvo palabras para contarlo, no pudo. Tuvieron que pasar más de 20 años para que escribiera este texto, y solamente pone gotas de ficción acá, de realidad, digamos. Por ejemplo, una cosa muy paradójica que él tenía claro que la iba a usar, era que cuando terminó la guerra y estaban enterrando los cadáveres, terminó el bombardeo, digo, no la guerra puede ser, uno de los prisioneros se roba una tetera entre las propiedades de las cosas que estaban tiradas ahí, y por robarse esa tetera lo juzgan y lo fusilan. Esa tremenda paradoja él la puso en su texto, pero la enmarcó en otra cosa, mezcló con humor, con ciencia ficción. Y entonces, si acá es todo testimonio y acá es muy mezclado con ficción, muy pasado por la ficción para poder contar, acá viene nuestra Irene Klein, que es contemporánea, es licenciada en letras, y ella tituló La ficción de la memoria, o es memoria o es ficción, pero ficción de la memoria es darle una vuelta más, y ella lo que dice es que cuando uno cuenta su vida, siempre de alguna manera la cuenta ficcionada, entonces, o pasada por esos modelos que tenemos, la del antepasado glorioso, o la historia de un amor, o la oveja negra de la familia, estamos atravesados por esos modelos que nos hacen contar de manera diferente nuestra propia historia. Bueno, así que Ricoeur, que es el teórico del testimonio, nos viene a cuento para esto, y lo que nosotros vamos a ver acá es que tendería a estar más del lado de Primo Levi, supuestamente, aunque les estamos preguntando a veces a un año después qué es lo que sintieron. Vamos a ver lo que nos dicen. Bueno, perdón por hablar tanto de esto, que me apasiona, y habla de nuevo entonces Muriel. Les vamos a contar un poquito de los materiales y métodos. El tipo de estudio fue cualitativo, donde se tuvo en cuenta los socios de la AMR que hayan padecido COVID y que dieron el consentimiento para participar de esta investigación. También la dio el consentimiento el CODEI de la AMR. También les vamos a mostrar una línea de tiempo que es cómo transcurrieron los días en este proyecto.
Empezamos el 25 de febrero, donde fueron los primeros escritos al coordinador de la sección que le había comentado la doctora, y fue él quien me contó de este proyecto de la doctora. A mí la verdad que me entusiasmó porque ya estaba empapada de COVID y de información de COVID, a eso me refiero, así que me puse en contacto yo con ella y empezamos a diagramar. Le expliqué la dinámica de cómo era la mediateca, entonces ella hizo la redacción del consentimiento informado y luego la redacción del proyecto completo que se presentó a la comisión directiva. También, como justo habíamos sacado el canal de Spotify de la mediateca, tomamos la decisión de subir las entrevistas tanto a la mediateca como a ese canal de Spotify. Finalmente, la comisión directiva lo aprobó el 29 de abril y nuestra primera entrevista fue el 17 de mayo y la última fue el 2 de noviembre, entonces casi en 6 meses realizamos las 13 entrevistas que forman parte de este proyecto. ¿Cómo nos manejamos? Hacíamos una convocatoria que la difundíamos a todos los socios por newsletter, diseñamos 2 flyers, uno de un médico masculino y otro femenino, y cada 15 días los íbamos enviando. Una vez que teníamos al interesado en participar, teníamos que combinar, arreglar un día y horario. Nosotras estábamos siempre dispuestas al día y horario que ellos proponían, porque ellos estaban más complicados, los médicos, y utilizábamos la herramienta. Antes, al principio le había comentado que la mediateca tenía 2 patas, las herramientas con las cuales generábamos el contenido y la otra era la página web. GoToMeeting es una de las herramientas que nos facilitó la grabación de las entrevistas. Solo está a modo de ejemplo esa imagen, no es que las entrevistas participaban mucha gente, sino la doctora, el entrevistado y yo que participaba en off. Las entrevistas mayormente las hacíamos con cámara encendida porque le daba más calidez, más cercanía al entrevistado. Algunos lo hacían con el celular, otros desde la notebook, y una vez que obteníamos la grabación de las entrevistas, venía todo otro proceso en el cual utilizábamos el programa Audacity, que era para editar las entrevistas, para prolijarla, para ponerle música, porque en la mediateca le poníamos música a la entrevista, en Spotify no, la publicábamos solamente sin música, y una vez que la teníamos editada se la enviábamos nuevamente al entrevistado para que diera el ok definitivo, cuando él, por si había algo que quería sacar. Al principio de la grabación le decíamos que siéntase cómodo, que se quiere sacar algo que contó y no lo quiere que lo pongamos, lo podíamos editar y lo eliminábamos. Bien, una vez que teníamos el ok definitivo del entrevistado, la publicábamos en el canal de la mediateca de Spotify y obviamente en la página de la mediateca. Se le difundía a los socios nuevamente avisándole de que había un nuevo capítulo de COVID en primera persona. Y también luego hacíamos la desgrabación de esa grabación, utilizábamos el speech to text para desgrabar esa entrevista y pasarla a texto. Creo que bueno, ahí estamos. Sí. Bueno, eso me convirtió de pensar que yo iba tranquilamente a escuchar, a desgrabar en mi casa, a escribir, a pensar, me hizo convertir en periodista y medio tirarme a la pileta sin saber qué iba a pasar. Nunca tuvimos que grabar 2 veces una entrevista, afortunadamente. Sí, algunos problemas técnicos los editó Muriel, como dice ahí. Ahora, ¿qué hacíamos con esa información? Los procesamos, la investigación cualitativa, uno de los métodos más comunes es que se llama método comparativo constante de Glasser y Strauss, donde el verdadero método como surgió, era un método donde con muy poca teoría uno va a los datos, a la realidad, digamos, y con eso construye teoría y va a ver la teoría y continuamente se llama también de teorización anclada en la realidad. En la práctica es como que uno tuviera fichas o las tiene físicamente, por ejemplo en otro trabajo que yo hice que me exigía participar activamente y tener
tenía un observador, el observador iba tomando notas de estas fichas. Pero acá lo que hay, en realidad, lo que ocurrió en este trabajo es que uno tiene alguna teoría, alguna cosa como esas que habíamos visto en Estado de la Cuestión, que se parte de la nada, pero después se va buscando, y entonces después volvemos a qué pasó. Por ejemplo, alguien dijo, sentí mucha angustia, lo escribo en una fichita o por ahí, o lo anoto al costado, y después digo, ¿a qué se refiere? Al momento de ingresar a la internación, y queda ahí. Cuando veo que otro que se reitera, o que agrega algo, o que le da una vuelta, pasa a ser algo, pasa a ser una categoría de análisis y otras cosas no. Si hay algo que es muy, muy incidental, que es muy raro, que se escapa mucho, también se puede registrar, pero como que se aparta de la categoría de análisis, ¿no? Entonces acá la categoría de análisis podría llegar a ser sentimientos, el tema de la soledad, del aislamiento, los vínculos. Acá etos es construcción de personalidad, digamos, el yo, y van a ver que el yo de los médicos tiene mucho de invulnerabilidad, de que yo soy invulnerable, que puedo todo, y bueno, así cuando varios decían algo, en una escucha bastante atenta, se iban constituyendo las categorías. Bueno, acá, yo no sé si puedo tirar para arriba, pero no importa. No, lo puedo... no importa, igual lo veo. Tuvimos 13 testimonios, 12 fueron de médicos y un kinesiólogo. Gran predominio de médicos. Tuvimos cuidado de ponerle el título Profesionales de la Salud para que pudieran ser incluidos otros. Afortunadamente eso le permitió al kinesiólogo que respondió incluirse, pero la mayoría de los socios de la MMR son médicos y unos 200 y pico son kinesiólogos, hay algunas enfermeras y hay técnicos respiratorios, pero sin embargo en nuestro universo, digamos, fueron estas 13 entrevistas. Las entrevistas duraban aproximadamente alrededor de media hora, por lo que nos permite el tiempo del Spotify y del cansancio de la gente para escuchar cosas, y si era necesario más se podían desdoblar, pero les quiero decir que no lo tenemos todavía terminado porque 13 testimonios a media hora cada uno son 7 horas y media de grabación, o sea que hay que escuchar bastante. Entonces, fueron la mayoría varones, tuvimos solamente 3 mujeres, esta infografía la hizo Muriel, obviamente, 3 mujeres, y el promedio de edad fue de 52 años, tuvimos un mínimo de 29 y un máximo de 69, que está por aquí. ¿Cuántos se enfermaron el año pasado? La mayoría, solamente 4 en 2021, esos 4 ya fueron vacunadas y formas leves, forma leve, otra forma leve con 2 vacunas. Aquí hubo un caso en enero de 2021 que tuvo una forma moderada y que en su relato dice que prefirió esperar a que hubiera más evidencia para vacunarse. Quizás hubiera podido vacunarse, pero bueno. Y el otro, el cuarto que se enfermó en 2021, fue un médico que había recibido muy pocos días antes la primera dosis, y con 2 dosis solamente formas leves. Quizás hay otras cosas acá. Fíjense, con el mapa queremos explicar de dónde era la gente, ¿no? Tuvimos de Chaco, de Río Negro, provincia de Buenos Aires, capital, Entre Ríos y Santa Fe. Bastante federal se logró hacer. Bueno, aquí vienen unos cuantos audios que espero que se puedan escuchar. Si no se puedan escuchar, me lo hacen saber, hable alguno y puedo llegar a leerlos, ¿no? Pero estos fueron nuestros resultados. Lo que vimos acá es que entre la negación y la sobrereacción, los nuestros estuvieron más cerca de la negación. Y ahora van a ver algunos testimonios. Y bueno, me encontraron una neumonía. Ahí, así que ya de movida tuve neumonía. En la primera tomografía, el primer día de fiebre, tenía ya impacto pulmonar. Yo en mi inocencia pensé que realmente era una neumonía de la comunidad. Y entonces la compartí con algunos colegas míos, me dijeron, flaco, tenés COVID. Bueno, fíjense que en su inocencia era broncoscopista, neumonólogo, y tenía una neumonía, y cuando se la mandó a los otros, a los demás les resultó evidente, pero él no, tuvo que, flaco, tenés COVID. Así que...
En realidad, el primer día, a la noche, fue un día jueves para madrugada de viernes, estaba solo en casa, mi familia no estaba, y si yo ahora, con el tiempo, ¿no? Después de superar ese momento, si yo me hubieran llamado a mí como médico a ver a ese paciente, sin duda que lo hubiera internado. Pero bueno, no me podía mover de la cama, inclusive estaba muy confuso, un cuadro con alucinaciones por fiebre, ¿no? Sí, fue muy alto. Muy alto, porque durante los otros días, aún con paracetamol, ibuprofeno, hasta tuve que recurrir a la dipirona, aún intratratamiento antitérmico llegaba a ser 39,5 de temperatura. Fíjense que se quedó en la casa solo, confuso, con alucinaciones y con 39,5. Lo escucho y todavía le hago que no con la cabeza, pero bueno. Era muy difícil la situación porque los protocolos que usamos en la clínica sobre aporte de oxígeno, sobre oxigenoterapia, los escribimos y yo formé parte del equipo que los escribió. Entonces era que estaba al tanto de si mi saturametría estaba en tanto, tenía que subirlo a tanto. Entonces si llegaba a 90 estaban 2 litros, lo subí. Entonces yo mismo tenía el saturómetro, el monitor a mi izquierda y el flujímetro del oxígeno a mi derecha. Entonces iba saturando y me iba subiendo no es el flujímetro en litros, y le iba pidiendo, no, mirá, tráeme la cánula nasal, tráeme la máscara con reservorio. Y la primera noche fue muy difícil. La primera noche fue muy difícil no poder descansar, no poder dormir, no poder parar la cabeza de pensar. Bueno, acá nos imaginamos el paciente acostado y con su mano izquierda controlando el saturómetro y con el otro regulando el flujímetro. Sería impensable en alguien que no sea médico, ¿no? Con respecto al sitio de atención, por supuesto, como nos hubiera pasado a cualquiera, la casa fue el sitio más confortable, donde prefirieron quedarse aún a riesgo de vida, yo creo, muchos de ellos, ¿no? Como lo dijo un poco el segundo caso que vimos. Después, el hospital, el propio lugar, que también era la zona de confort, aunque no estuviera más cerca, aunque tuvieran otro lugar más cerca, muchos prefirieron ir manejando a su hospital. Y solamente cuando estaban muy enfermos o tenían posibilidades de elegir algún lugar con buena reputación, se iban a internar a estos lugares, ¿no? Cuando había mucha oferta. Pero hubo un caso, que es el primero que vamos a escuchar, que lo problematizó, lo verbalizó explícitamente. El domingo me sentía con falta de aire y entonces empezó una duda desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Con quién me trato? ¿Dónde voy? Es una cosa muy importante. Bueno, entonces, ¿dónde voy? ¿Al lugar donde yo trabajo? ¿Para que me atienda quien yo? ¿Trabajar conmigo? Ponerle presión a esa gente es complicado. Bueno, fíjense que dice ponerle presión a esa gente. Y la historia sigue que él eligió un lugar bueno, donde tenía gente con buena reputación, pero no eran amigos. Dijo que conocidos y buenos, pero no amigos. Tuvo la precaución de no elegir amigos. A ver ahora. Manejamos todos nosotros. Nos hicimos los hisopados entre compañeros. Es una atención distinta al resto de la población. Nosotros llamamos por teléfono, vamos, nos hisopamos, llevamos a mi hija, que empezó 3 días después. Bueno, acá lo que se ve es que el lugar de atención es como la casa, se pasa, se va derecho, se va con toda la confianza y entre compañeros, ¿no? Al revés del otro, pero bueno, fue una forma leve. Aquí el tema de la ambigüedad del rol se cruza un poco con el automanejo, ¿no? Pero ¿soy el médico o soy el paciente? No sé si elegimos los mejores ejemplos, pero después les voy a leer otros también para que, por ejemplo, Con la cual, caso. Todos los días y le pido para higienizarme, para lavarme los dientes. Y me dice, ¿no quiere que lo bañe, doctor? Y dale. Bueno, te sentís incómodo, te sentís sucio, te sentís un montón de cosas.
Y me bañó y fue, te juro, que la sensación del agua caliente cayendo en la cabeza fue más placentera que me pasó. Es que esto además vos te trataste en el lugar donde trabajabas, o sea que ni siquiera tenías el anonimato o decir, bueno, este equipo de salud es el que me trata y una enfermera me tiene que bañar, era esa enfermera que vos conocías, o sea que la situación es... Bueno, ahí ya dije todo lo que tenía que decir, así que... Me llamaba la infectóloga, pero es como que conversábamos. Yo no terminaba de dejar de ser médico en esa situación. Y entonces me costaba a mí asumirme como paciente, casi más eso para un médico. Y claro, yo no debería haber participado en mis propias decisiones. Pero la decisión de tomografía, digamos, me ocurrió a mí, y dije, bueno, me hago la tomografía, ¿qué te parece? Bueno, y coincidió la infectóloga, me la fui a hacer y demás. Pero sí, digamos, es decir, si bien tenía el acompañamiento de todo el equipo, porque todos me llamaban, era difícil que alguien tomara el control y el manejo puntual de mi persona. Bueno, ahora les voy a leer una escena que no la pusimos ahí, pero que es muy patente de esto, que es casi una pelea, ¿no? Lo recibe una médica de guardia joven y le dice, bueno, doctor, se va a quedar internado, le voy a dar la medicación, y me pone Acantex y acitromicina. Le digo, fantástico, ¿y para el COVID? Vos sabés perfectamente que no me estás tratando el COVID con esto. Dice, bueno, qué sé yo cuánto, pero bueno, usted satura 95, 96, no está con mala saturación, la placa no está tan mal. Le digo, sí, pero tengo una tomografía hace 3 días limpia. Los corticoides no se los pongo porque el recovery dice que si la saturación no baja de 95, mirá, le digo, el recovery es un protocolo. Bueno, el recovery, por si hay alguno de otra ciencia, es el trabajo de internacional que se hizo sobre la terapéutica en COVID, ¿no? La terapia en COVID y que fundamentalmente fue el que permitió saber que los corticoides eran muy útiles en la fase inflamatoria. Bueno, los sentimientos referidos, es difícil que los médicos hablen de sus sentimientos o en general, porque es más fácil que cuenten el proceso de su enfermedad, pero qué sintió es más difícil, ¿no? Y nosotros teníamos algunas preguntas preparadas porque la entrevista era prácticamente desestructurada. Ellos podían haber leído las preguntas, pero en realidad fue como abierto. Pero fíjense aquí, por ejemplo, qué nos dijo respecto del tema de la muerte. Le va a quedar una tarjeta chica a mi mujer o sea, es como que es un momento en el cual empezás a acomodar las cosas en la exposición y decir, bueno, está todo listo, que sea lo que sea. O sea que la posibilidad de la muerte la pensaste, ¿no? En términos prácticos, digamos, no existenciales, sí. No filosóficos. No, me lo planteé como una posibilidad. Bueno, él fue uno de los que tuvo una forma severa, un tromboembolismo pulmonar, y dijo, bueno, esta tarjeta, la más grande, la cubre el seguro, la otra el seguro, y bueno, y dijo, ya está, puedo que sea lo que Dios quiera o lo que tenga que ser. Aquí hay otro sentimiento. Yo lo primero que pensé es, ¿cómo hice yo para contagiarme de COVID? Y cierto grado también de vergüenza me había dado, porque digo, yo que estoy organizando las actividades junto con la infectóloga de mi hospital, para no contagiarnos, no es un buen ejemplo lo que estoy dando. Vergüenza, culpa, no, quién sabe. Culpa, claro, la primera sensación realmente fue culpa. Bueno, como ven, además hay otro imperativo, que es dar el ejemplo. Yo no me puedo enfermar porque tengo que ser ejemplo. Acá hay pequeñas cosas que se refieren al sistema de salud, lo que vieron en su momento. Si ustedes vemos que se extiende mucho, pero me queda otra. Perdón. Me queda estas cositas y nada más, así que de audios. Si bien yo ya tenía 72 horas de síntomas, yo podría el día, creo que era lunes o martes, haberme ido a hisopar. De hecho, hablé al hospi
a uno de los hospitales, porque hay varios hospitales rurales, con algunos tengo más contacto íntimo, porque voy, veo pacientes, y uno de ellos me había dicho que vaya a tal hora a hisoparme, y yo salí con el auto, bueno, puse donde va mi hijo, fui con el auto, nunca bajé, y pasé y había mucha cola. Entonces digo, ¿cómo hago yo para hacer esa cola? Porque por un lado sentía, yo no puedo entrar porque soy médica, que me atiendan primero y está toda esta gente ahí. Voy a hacer la cola, después digo, ¿cómo hago la cola si no me puedo quedar parada del dolor abdominal que tengo? Bueno, más sí. Me voy a casa y veo qué hago. Ahí fue cuando ellos mismos me llamaron y en realidad yo no le dije nada de esto, pero por mi pareja, que es muy grande, dijo, para que no te muevas con él, vamos nosotros y te llevamos allá. Bueno, ella fue una de las que tuvo una forma leve en este año, y lo que contó después es que habló con las personas y reorganizaron de otra manera esa espera, porque en el caso de ella fue digestivo, pero quien está con 38 grados de fiebre no debe estar muy cómodo tampoco haciendo una cola en el sur con frío, ¿no? Bueno, ya debo estar un poco agotada. Pues yo me acuerdo una paciente que yo le di un diagnóstico, una paciente con antecedentes respiratorios importantes, y apenas le dije, te dio positivo, lo primero que me dijo es, entonces me voy a morir. Y uno, viste, hace como ese silencio, y entonces ahí estar siempre atento a dar una palabra, ¿sí? De aliento, porque es como que para el paciente, y más con sus antecedentes, y más con las cosas que puede haber llegado a pasar, dejarlo con ese pensamiento no es bueno, ¿no? Me parece que es muy negativo. Eso me parece que dar el positivo, decir, sí, mira, resultaste positiva, pero bueno, quédate tranquilo. Bueno, ahí ella lo que sugiere es que hay que acompañar en el momento de dar el diagnóstico, porque ella lo tuvo de alguna forma un poco, y ella misma lo había hecho así antes, ¿no? Bueno, acá está el tema de la empatía. La mayoría dice, yo ya era empático de antes, todos creemos que somos empáticos, nadie se va a poner a pensar que no es empático, pero algunos destacaron que a partir de la enfermedad tuvieron algunos cambios. Y la empatía, una cosa que no les dije antes, es decae con el tiempo. Los estudiantes de medicina y los residentes van perdiendo empatía cuando se la mide de alguna forma a medida que progresan. ¿Cuánto va a durar esto? No sabemos si hay algún cambio y sigue. Pero la verdad que la experiencia de haber pasado por COVID me ha brindado la posibilidad de entender un poquito más esa escucha, ¿no? La angustia que produce la enfermedad, la angustia que produce el no saber qué va a pasar con la vida de uno, ¿no? Y bueno, ahí se refirió a lo personal, y acá vamos a ver, otros cambios. En donde los pacientes no ingresaban con dispositivos, ni ingresaban con familiares, y bueno, se podría decir que yo rompí los protocolos en ese sentido. Con lo cual ingresé con mi celular, la terapia intensiva, en un nexo con mi familia, y cuando lo pude empezar a tener, me ayudó muchísimo, y te diría que de allá en adelante es una condición sine qua non que el paciente lúcido en terapia intensiva de nuestra institución está conectado con la familia vía WhatsApp, vía formato electrónico, como le parezca. O sea, es algo que lo tenemos ya incorporado totalmente, ¿no? O sea, el paciente ingresa con celular. Bueno, él dice que él había hecho los protocolos y que los cambió a partir de su experiencia. Acá viene el tema, tienen que escuchar el mito de Superman que en este texto. Bastante claro. Y cómo pensar las cosas, sí, mira, cuando estaba en la primera semana miraba los noticieros con la cantidad de recuperados, la cantidad de muertos y la cantidad de infectados. Entonces yo digo, ¿en qué columna quedaré? Ya estoy en la infectado. ¿Y después qué quedará? En el muerto, recuperado. Digo que, bueno, era una cosa que lo miraba. Si bien no pensé, que no sentí, no iba a morir, no pensé que no, bueno, en el complejo de Superman me lo abofetearon rápidamente. Bueno, es absolutamente
vulnerable, me quedó muy claro. Bueno, tenía complejo de Superman y acá hay otro complejo. No estamos acostumbrados justamente a hablar de lo nuestro, pareciera que somos los Iron Man, que no nos va a pasar nada y bueno, pasaron cosas. Y vos sabés que corría en febrero de este año, yo solamente soy hipertenso, grado 1, tranquilo, sin otras comorbilidades. Bueno, ahí se enfermó, pero lo que yo quería ilustrar era el tema de Iron Man. Bueno, y con respecto a los aportes de la tecnología, son los dos últimos. El día, yo me enfermé un domingo y el sábado me di cuenta que cuando iba a pasar a visitarlos a ellos, tenía un poquito de inofagia y dije, no voy. Y me quedé en mi casa. Y en esa semana no había visto a nadie más que a compañeros de trabajo y no creo no haber contagiado a nadie más. Pero la ventaja que tenemos en este momento con respecto al aislamiento es la tecnología. Pudimos estar 15 días sin siquiera abrir la puerta más que para recibir deliveries, pedidos de supermercados, todo manejado con tecnología y sin ningún problema, sin tener que venir ningún familiar ni amigo a asistirnos. Bueno, y aquí el último de tecnología. Sí, yo creo que en ese sentido los celulares han sido de tremenda utilidad en esta situación, que eso permite tener un vínculo independientemente de que uno en el hospital, los pacientes veían solamente a la enfermera o a los médicos despersonalizados, ¿no? Porque usar los equipos de protección despersonaliza al que lo está viendo porque no le ves ni los ojos prácticamente. Y no sabés si es un enfermero, no sabés si es un médico, no sabés quién te está viendo. Y eso genera una cierta sensación de angustia. Yo siempre digo que no hay cosa mejor que el contacto visual con los pacientes. Cuando uno puede ver a los pacientes y sentir que el paciente también te mira a vos, es una diferencia que es fundamental, ¿no? Es decir, ahora cuando vos no ves al paciente porque estás puesto con gafas, estás puesto con protectores faciales, estás puesto con barbijo, tricapa y demás, la sensación a veces de estar en la cama puede ser de mucha angustia. Bueno, acá este testimonio tiene de valioso que une a la tecnología el aspecto humano, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, bueno, eso es un pequeño panorama que les damos de las horas de grabación. Nuestros hallazgos son similares a lo que dice la bibliografía con respecto a otras patologías, pero las particularidades del estudio es que la gente se enfermó de lo que habitualmente se ocupaba de diagnosticar y tratar. También puede ser aplicable esto a los infectólogos, digamos. Yo sentía que esta patología era nuestra, pero los infectólogos con más razón quizás sienten que es de ellos, ¿no? Además es una enfermedad nueva donde hay menos conocimiento, no es lo mismo atender tuberculosis cuando tenemos 4 drogas muy activas que cuando estaba la streptomicina o ninguna, ¿no? Y esto fue así al principio, no se sabía en qué radicaba que uno tuviera una evolución buena o mala, ¿no? Ni con qué darle a eso. Aparte el hecho de que fuera una pandemia, es decir, al mismo tiempo en todo el mundo y en épocas de redes, donde el conocimiento se difundía de una manera muy acelerada. Y esto que es muy, muy significativo, que es la transmisión al entorno familiar y social. Hay casos anecdóticos que afortunadamente no están entre los que nosotros entrevistamos, pero donde la gente trabajando en terapia y teniendo un familiar inmunosuprimido, el familiar muere o algún médico que su esposa es la que termina muriendo, no siendo médica, en fin. Esto era y algunos lo dijeron, pero afortunadamente teniendo formas leves, y si se transmitió intrafamiliar, ahí mencionó una hija, no fue severo, afortunadamente. Bueno, los límites que nosotros nos pusimos al meternos así en la intimidad de cada uno, hay 3 límites. Uno es el que yo llamé Susan Sontag, que la enfermedad y sus metáforas es no culpabilizar. Por ejemplo, hubo uno de los testimonios que continuamente rondaba por algo que no decía, que eso con una escucha atenta se ve. Dice, bueno, es el COVID y el COVID y sus circunstancias, algo más le había pasado.
pero nosotros nunca quisimos culpabilizar, digamos, por algo que te estaba pasando, te enfermaste, esa cosa no. La otra es lo de María Teresa Andrueto, que es una autora contemporánea cordobesa, que escribe más literatura infantil y juvenil, pero que en este libro que se llama Extraño Oficio y se refiere a los escritores, dice que ella saca para sus cuentos, reúne cuentos de un programa de radio que ella tiene en Córdoba, ¿no? Entre nosotros se cuentan los dolores de los otros como si fueran fábulas, o sea, contarlos como cuentitos. En realidad hay un respeto muy grande a lo que les pasó a cada uno y queríamos tener eso presente. Y después esto, no hay mal que por bien no venga. Yo personalmente no creo que tenga que haber mal para que aparezca el bien, aunque eso puede ser, como todo refrán popular, que tenga pero no creo que haya que pasar por el mal para el bien. Acá lo dijo uno muy cortito. Ventajas de esta enfermedad ninguna, quizás nos cambió para mejor algunas prácticas médicas, pero ojalá no hubiera existido, y sí sirvió para darnos cuenta de todos los amigos que tenemos que nos llamaron cuando necesitamos y que estuvieron muy cerca nuestro. Bueno, las fortalezas es que registramos un aspecto que está invisibilizado de la pandemia en el personal de salud. Las debilidades es que tuvimos predominio de formas leves y moderadas, los severos no quisieron contar, y que solamente fueron médicos o un kinesiólogo. Sería deseable extenderla a enfermería, sobre todo, y a otros, pero no en este colectivo quizás de la AMMR, sino hacerlo de otra manera. Y acá le robo de nuevo a Levi algo, pero que escribió más tarde, en Los hundidos y los salvados, que él decía que esa memoria para una sobrevivencia improbable era que cada migaja de experiencia podría convertirse en el pequeñísimo fragmento de un vasto mosaico, ¿no? Las conclusiones es que el personal de salud entrevistado mostró un modo particular de ser paciente, donde predominó la ambigüedad del rol, frecuentemente automanejaron, eligieron su lugar de trabajo o centros de mayor complejidad a la hora de tratarse, y que lo más difícil de sobrellevar fue la internación, el temor al contagio familiar y el aislamiento. Detectaron algunos aspectos a mejorar del sistema de salud, pero todos se mostraron agradecidos a lo que habían recibido. Hubo uno que dijo, las mucamas, yo nunca había reparado, venían esas señoras y limpiaban los cuadros, limpiaban atrás de los cuadros, y todos esos pequeños gestos le parecieron amorosos, ¿no? Hubo cambios en los procedimientos de seguridad propia y del paciente que continúan, esto yo creo, los filtros para las espirometrías, el manejo de los espacios, del aire, esos ya van a seguir. Respecto de la empatía, lo que se puso más en valor fue el tiempo pasado con el paciente, la contención, como decía recién el ejemplo que vimos, el contacto visual y la escucha. Y creemos que la empatía tiene que ser parte de la formación profesional de alguna manera desde el pregrado, y hay algunos trabajos que hablan de cómo se forma la empatía. Bueno, y esto es para decirles, yo lamentablemente la vi así, La ñata contra el vidrio, que es el tango Cafetín de Buenos Aires de Mores, con música de Mariano Mores y, bueno, no sé de quién era la letra, algún tanguero sabrá, y eso me... Contursi. Contursi, bueno, bien. Me resultó muy triste de alguna manera verlo de afuera, y con una gran admiración a todos los que estuvieron. O sea, yo no estoy hablando de eso, pero mi admiración por todos los que han hablado, que estuvieron ahí en primera línea con los pacientes, es enorme. Así que muchas gracias. Dejo de compartir. Ahí estamos. ¿Quién dijo Contursi? El tanguero. Bueno, no sé si es de Contursi, pero puede ser que sí. Bueno. Me extendí un poco, creo. Para mí es de Discépolo. Ahí me gustó más. Ahí me gustó más. Sí, sí. Creo que sí. Sí. Hay que usar la tecnología, lo miramos en internet. Sí, yo lo había mirado, pero ya me olvidé. Porque es una linda imagen la de Cafetín de Buenos Aires, La ñata contra el vidrio.
Pero bueno, triste, ¿no? Porque se refiere a otra cosa, el que no tiene acceso, el que no puede estar del otro lado. Estamos viendo la pantalla de Lucía. Muriel, ¿vos querés decir alguna cosa más o si quieren preguntar algo? Algo que me había quedado pendiente antes de las preguntas es que cuando presenté a la Mediateca, después cuando vino lo de la pandemia, en todo el material referente al COVID fue de acceso libre, o sea, cualquiera tenía acceso, porque en un principio, prepandemia, el material era exclusivo para socios, o sea, solamente veían el material los socios de la AMR, pero cuando llegó la pandemia, todo lo que se generaba era automáticamente publicado de libre acceso, y hasta el día de hoy todo lo referente a COVID, vacuna, post-COVID, todo es de libre acceso. Eso me parece importante mencionarlo. Sí. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por la charla, me pareció extremadamente interesante. Bueno, amigos y amigos de amigos, preguntas a la gente que presentó esto, por favor. Ahí está Carlos Apesteguía. Hola, Cristina. Hola. Apesteguía, por favor. Sí, acá estoy. Bueno, ¿no? Felicitaciones por el trabajo, ¿no? Y por el producido. No, te quería preguntar, a ver si habías podido advertir en todas estas entrevistas algo que se describió, sobre todo al principio, que, bueno, en el ambiente de los intensivistas se lo llamó la hipoxemia alegre. Es decir, la falta de percepción de la gravedad, a pesar de que el producido era hipoxemia importante. Uno de los testimonios dice, estaba hablando por teléfono con mi hija y mi hija me dijo, ¿venís de correr? Y él dijo, no, ¿por qué? Porque te noto agitado. O sea, la hija le diagnosticó la disnea y a poco tiempo de eso tuvo que caer internado, fue una de las formas severas. Se empezó a medir la saturación, pero él no lo notaba. En grados extremos no, por ejemplo, el que tuvo tromboembolismo de pulmón y todos ellos no tuvieron una disnea, una hipoxemia alegre. Y lo que dicen también es la niebla post-COVID, que no podían leer artículos en inglés, por ejemplo, porque tenían que estar más concentrados y no entendían nada. Decía, yo no entiendo nada, no voy a poder leer más en inglés. Y que hablando con otro que también había estado al mismo tiempo, le decían, a mí me pasa lo mismo, eso nos dijeron. Pero de disnea hipóxica alegre, de hipoxia alegre, no fue la única versión que puedo contar. Más preguntas. Uno de los que estudió empatía dice que mucha empatía no es buena tampoco porque lleva al burnout. Es un conflicto que tenemos los médicos, porque hasta dónde nos involucramos eso. Se nos ha enseñado que un poco nos tenemos que despegar para poder ser útiles, pero ¿hasta dónde? Es muy difícil poner ese límite. Lo que se dice distancia terapéutica, ¿no? Bueno, yo intensiva no hice nunca, así que no. Sobre ese aspecto del burnout, hace poquitos días terminó el Congreso de la Sociedad de Terapia Intensiva y se presentaron 2 o 3 trabajos de encuestas que se hicieron sobre problemas psicológicos que había tenido los trabajadores de la salud durante esto. Y resultaba alarmante la proporción altísima de respuestas que eran como características de burnout, como si en el ambiente de los intensivistas el burnout
pudiera ser un acento de mucha presencia, ¿no? Pero eso se refiere a la tensión, haber estado en la trinchera, para decirlo con la metáfora bélica, producto de la tensión, pero no de haber estado enfermos ellos. Nosotros hicimos una entrevista a un médico de Córdoba que era ginecólogo, porque era paciente y después vimos que no podíamos incluir su testimonio. Pero él dijo, si tuviera que resumirle a mis amigos lo que pasé, les diría, estuve 2 meses en Auschwitz, y a él yo lo notaba, si lo hubiéramos incluido el testimonio, era una respuesta divergente, porque él había quedado peor de lo que empezó. Decía, yo no quiero ver a nadie, si tengo que volver al hospital me encierro en una oficina y me pongo a leer toda la mañana y hasta que me jubile. O sea, la enfermedad lo dejó destruido. Él realmente creo que sí fue un burnout producto de la enfermedad, pero como tenemos tan pocos severos, y los severos nuestros no pasaron por eso, o sea, no es representativa, no se pretende representatividad en un trabajo cualitativo de todas formas, pero uno siempre tiene el sesgo de las materias duras. Lidia Ferro, querías hacer una pregunta. Quería felicitar a las personas que han hecho este trabajo, que es súper interesante. Gracias. Gracias. Como yo también la tuve, quiero decir palabras. Y vivo en Barcelona, pero ahora he viajado a Buenos Aires y estoy en Buenos Aires y estoy en casa de mi amiga, que hemos decidido viajar en un avión que veníamos 500 personas y me protegí mucho y seguimos con las mascarillas y las 2 metros cuando no podemos tener 2 metros entre las dos, nos ponemos las mascarillas. Pero que mi experiencia fue sola en mi casa, pero muy acompañada por mis amigos, por las tecnologías y fundamentalmente por Juan Nava, que me llamó por teléfono todos los días, que pasé mucho miedo y que lo que más miraba, bueno, mi profesión fue anestesióloga, estoy jubilada anestesióloga, el sismógrafo lo tenía puesto a las 24 horas y no contacto también con el CAP, con mi médico de cabecera, y no tuve una COVID leve que he estado fácil y contenta, pero tengo algunos síntomas post-COVID actualmente. Gracias. No, a usted por su testimonio. Gracias. Gracias. Y Cristina, entre los entrevistados, ¿hubo alguno que...? Bevilacqua, ¿querías hacer una pregunta? A ver. Bueno, un segundito, Carlos Apesteguía estaba preguntando. ¿Alguno? No, si habían tropezado con alguno que hubiera pensado en dejar la especialidad. No, ninguno. Además, creo que les duró poco el decir, voy a trabajar menos, voy a hacer un cambio de vida. Me parece que entraron en la rueda muy rápido, se olvidaron rápido, a mi criterio, pero bueno. Puede ser que fue poca la gente, ¿no? Pero no, ninguno decidió cambiar la especialidad. Y menos ahora porque con las vacunas, sabiendo un poco más, con los corticoides, no sé, la expectativa es que muy rápidamente se avanzó en poder tener algún arma para esto, ¿no? Gracias. No. Carlos. Bevilacqua. Sí, no, primero quería agradecer la presentación, que está muy linda, me pareció muy interesante, del otro lado del mostrador. Quería hacer un comentario a propósito de lo que dijo Carlos, y que yo fui testigo en varios casos de lo de la hipoxemia feliz, que es absolutamente cierta, ¿no? Porque a veces nosotros recibíamos el paciente, lo ventilábamos y el paciente tenía compliance normal. Y esto muestra mucho de qué modo preponderante la compliance y la estancia del pulmón, que son normales en estos pacientes, tienen que ver con la sensación de disnea. El paciente está hipoxémico y no tiene disnea, no tiene sensación de falta de aire.
Porque no tiene que hacer mucho esfuerzo para expandir el pulmón. Estoy dando esta explicación para los que no entienden demasiado sobre la fisiopatología. No tienen que hacer mucho esfuerzo para expandir el pulmón, entonces, carecen de sensación de disnea y le pones el oxímetro y te sorprendes. Eso es todo. Me gustó mucho. Muchas gracias. No, Sí. gracias. Baby, hay un trabajo publicado en Medicina de Vito sobre este tema, ¿no? Sí. Para el que quiera ampliar el tema de la falta de disnea. Creo que quiere preguntar Luis Belkin. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola. Bueno, primero, más que nada, bueno, no sé si aparezco dobles porque tengo computadora y celular porque no me funciona la camarita. Primero, antes que nada, bueno, felicitarlas. Me presento para el grupo, yo soy Luis Belkin, psicólogo. A Muriel, por supuesto, acabo de conocerla, la felicito. Bueno, y a Cristina, la vida me hace reencontrarla después de haber compartido con ella años formativos míos como jefe de residente y residente en el Hospital Parisién de La Matanza, donde compartíamos mucho trabajo y grupos de familiares y asmáticos y familiares, con lo cual es un regocijo ver que con el paso de los años, Cristina, tu esencia no se modificó. ¿sí? Bueno, ¿qué diagnóstico? ¿Qué diagnóstico? No, lo transmito desde el corazón, porque creo que lo que vos haces en este trabajo es mantener la esencia del médico que tiene capacidades humanísticas en su trabajo, ¿no? Que las desarrolla, ¿no? Y que lo que me llevo como idea es de qué manera tratar de fomentar en los profesionales de la salud en general esta cuestión de la empatía, esto de saber que hay fenómenos como los que estamos viviendo donde no hay una adentro y una afuera, donde estamos todos atravesados por lo mismo, ¿no? Y donde todos estos testimonios que vos traes ayudan a pensar esta cuestión de que en este fenómeno en particular fue y sigue siendo absolutamente difícil esto de decir, yo estoy de este lado del mostrador, ¿no? De alguna o de otra manera todos estuvimos atravesados. Y bueno, y lo otro que me quedo pensando, yo estoy en este momento trabajando en un programa que se llama Cuidar a los que cuidan, destinado a trabajar con los familiares de los pacientes COVID, con los pacientes y con el personal de salud, y que me quedé pensando en esto de que vos decías, si entendí bien, que la mayoría de las situaciones eran leves o moderadas, porque sí lo que nosotros vemos son marcas muy fuertes y muy difíciles de poder sobrellevar con el paso del tiempo, ¿no? Con lo cual, no me pareció menor esta observación que vos hiciste, que quienes se prestaron, entendía, a dar su testimonio, fueron aquellos que de alguna manera, bueno, la pasaron mejor, ¿no? Y este último caso que vos estás trayendo en tu comentario de un profesional que, bueno, que justamente no fue el caso, ¿no? Quizás sean los más difíciles para poder poner en palabras, ¿no? Y creo que es a lo que tenemos que apuntar, al menos los que nos dedicamos al área de la salud mental, pero creo que todos, porque las marcas que nos dejan estos fenómenos que estamos viviendo van a ser muy perdurables en el tiempo, ¿no? Esto de que no es tan fácil poder poner en palabras el sufrimiento, es algo que estamos viendo en todo el equipo de salud, ¿no? Y como que ahora hay una necesidad de decir, esto ya pasó, ya fue, ¿no? Como una necesidad de no volvamos, ¿no? Pero bueno, lo traigo simplemente para compartir y de vuelta, bueno, felicitaciones para ambas. Gracias, gracias. Ahí dice Carlos Tenemos Fink. alguien más que quiera. Carlos Fink Carlitos dice ahí. Fink. Sí, bueno. Bien. Desde luego me pasa lo mismo que a Luis, en la emoción y lo grato de reencontrarte con Cristina. No sé si se me oye. Sí. No, bueno, yo quería plantear un poco en relación al tema de la empatía y el burnout. Sí. Porque vos, no sé si entendí bien, pero o citaste a alguien como que relaciona demasiada empatía con la posibilidad del burnout.
Sí. Un poco mi prejuicio es que más bien lo que he visto es que el burnout tiene más que ver con las condiciones de trabajo por un lado, por supuesto, pero también con una cierta escasa vocación o escaso interés por el trabajo que uno hace, ¿no? Por eso es un prejuicio mío. Ahora, me acuerdo mucho también o sea, no tuve COVID, pero tuve situaciones de salud serias y me llegó mucho un artículo de Testa, de- no sé si lo tenés, que habla de una situación que le tocó vivir de bloqueo de completo y de su internación y su maltrato, el maltrato médico, digamos, ya la falta de empatía en ese caso ya era maltrato médico. Ujú. Entonces me interesaba un poco si amplias un poco ese tema de la empatía. Uno solo leí que decía que mucho era peligroso, pero me olvidé lo que te iba a contestar, tendría que haber tomado nota bien de la pregunta. No, lo que te quería decir, hay como dos situaciones. Una es el estrés postraumático, que es como menos severo. Bueno, el psicólogo ahí que está en el auditorio lo sabrá. El burnout es como más orgánico y realmente el burnout deriva del exceso de atención y todo eso, y del exceso de exposición, de sentirse que se trabaja en malas condiciones, es un agotamiento. Pero que deja marcas serias. Y en cambio, el estrés postraumático, pasado un tiempo elaborado, es como más funcional y no tan orgánico. Eso es lo que tengo entendido como diferencia. Pero este hombre, el autor ese Dessety, que yo digo, le hizo resonancias magnéticas y encontró que había una forma cognitiva, un componente cognitivo que es el entrenable y un componente afectivo que es el experiencial, digamos, el que se tiene o no se tiene, o que si tenés una experiencia de este tipo podés aumentar tu empatía. Pero yo creo que no, que todo lo que sea entrenar a la empatía va a ser beneficioso, no va a ser. Ahora, si un chico inexperto que recién se recibe o chica va a tener todos los síntomas que tiene su paciente y sucesivamente se va a ir involucrando, eso sería un extremo, ¿no? Creo que eso no. Pero lo que hacen los que entrenan empatía es hacer programas con role-playing o con actores incluso, en algunas escuelas de esas, por ejemplo, entrenan en comunicación. Si uno va a comunicarse con un familiar, primero, esquemáticos como son los americanos, ¿no? Primero tienen que tener una buena oración de definirle el cuadro, decirle, mirá, tu mamá entró con un problema pulmonar, pero ahora están fallando todos los órganos, creemos que el pronóstico es malo. El statement médico, digamos. Después, estar preparado para la reacción emocional que viene. Y bueno, eso se va entrenando en role-playing o en maneras artificiales, y para que después, cuando se enfrentan a la situación real, algo vaya quedando de todo eso, ¿no? Agrupados con un profesional de salud mental casi siempre, y en grupos prolongados en el tiempo, porque si no, no tiene efecto, se dice que no tiene efecto. Así que, bueno, eso. No, para nada creo que entrenar en empatía sea acercar más a la gente al burnout. Ayuda, si alguien quiere pedir la palabra. ¿Qué otra cosa iba a decir? No, me olvidé. Para que le pregunten algo a Muriel, yo quería preguntarle a Cristian si él usa el Audacity o esas cosas que usa Muriel también. A Claudio. No a Cristian, a Claudio, que es el que graba nuestras charlas y hace todo eso. No me encantó el trabajo. De paso, me encantó, y lo primero que se me ocurrió pensar en esa trilogía que trabajaba Pichón Rivière desde el pensar, del hacer y el sentir, ¿no? Porque en el pensar vi
la rigurosidad del trabajo, la integración entre una médica y una comunicóloga que nos ayuda siempre a poner mejor las cosas, ese trabajo colaborativo. Desde el hacer, te estoy contando porque uno que viene de las ciencias exactas o de las biomédicas se mete en estas cuestiones, y por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de trabajo de campo, por ejemplo, y el aprendizaje que implica el escuchar, el sistematizar, entonces me parecía muy interesante esta cuestión. Y por último, el tema del sentido. Nos relataba de Foucault, que nos decía, la mente de grupo, nosotros pensábamos todo racional, pero en este encuentro nosotros empezamos a ver el sentir del que padece, digamos, que esa era la otra mirada para conocer. Y eso me parece muy interesante. Digamos, en el VIH eran los desclasados, los homosexuales, los marginales. En este caso ustedes traen como los afligidos, en realidad son un grupo particular, porque es el grupo médico, que por supuesto que está tocado en el artículo de Mario del médico en el hospital, o en la película de William Hart, pero que ustedes lo hayan hecho con el COVID, y en este momento es una cosa realmente importante. Que me encantó. Y por eso quería preguntarle, básicamente por ahí a Muriel, ¿cómo se sintió con este trabajo? Desde el sentir, ¿cómo le resultó hacer este trabajo? ¿O qué aprendizaje? Eso me gustaría preguntarles. Yo, como sabrán, no soy médica, pero estuve desde el primer día de la pandemia rodeada de médicos, y uno de los primeros webinars que hicimos en la Mediateca referente al COVID, haciendo el entrenamiento previo para hacer el webinar, estábamos ensayando con el médico y me mostraba las diapositivas, y una frase que me quedó grabada en la mente hasta el día de hoy, y creo que la voy a llevar de por vida, es: Muriel, a este virus le tenés que tener mucho respeto. Y creo que fue eso lo que a mí me condicionó para seguir todo un año siguiendo a rajatabla todo lo que me decían y transmitiéndoselo a mi familia. Por suerte no me contagié, tocamos madera, ni mi familia tampoco. Y cuando empezamos con este proyecto, un poco de intriga me daba saber cómo era estar bien adentro, o sea, cómo era haberlo padecido. Y cuando empezamos a escuchar los testimonios, y el segundo, que fue medio severo, daba más que respeto, daba un poco de miedo, de decir, y ya estábamos en mayo de este año, donde las vacunas ya estaban, a mí no me había llegado todavía ni la primera dosis, y era como que todavía me daba cosa el tema de sentirme un poco más relajada. Creo que me empecé a relajar cuando tuve la segunda dosis, y tampoco fue tan así, y escuchar eso, y al principio también de la pandemia lo que vivía era la incertidumbre, la falta de información y el no saber de los médicos, porque como webmaster estaba en muchos grupos de médicos, y era notoria la información que faltaba, porque decían: ¿qué estás dando? ¿Cómo estás tratando? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo nos cuidamos? Y todo eso, y yo estaba, obviamente no participaba, pero sí leía los mensajes y decía: wow, si yo llego a caer en esto, ¿qué va a pasar conmigo? Porque no se sabía todavía bien qué tratamiento dar, no se sabía cómo iba a afectarme, no se sabía mucho. Y creo que ahí me repetí: hay que tenerle respeto, y después decía: hay que tenerle un poco de miedo también. Y después esos grupos se iban tranquilizando, se iban aceitando, y cuando la información iba llegando, cuando la información iba variando, como que los médicos estaban más tranquilos.
yo era como una curva que tenía de cuando las cosas estaban bien y los picos por la actividad que tenía en esos grupos de WhatsApp. Cuando estaban los grupos todos que explotaban, decía, acá está todo mal, y explotaban los picos de acá, que fue en mayo, junio, los picos fueron de esa actividad de los grupos, era bastante, y era como que yo lo veía pasar toda la información. Y cuando escuchara los testimonios, me afectaron en el hecho de decir que lo cuente todo esto un médico, sin ser médica obviamente, era fuerte, y también quedaba algo adentro que después decía ¿cómo lo saco, no? Pero más que nada fue eso, a mí me dejó la enseñanza de lo que me dijo el primer médico, que fue tenerle respeto, y creo que después con los testimonios le seguí teniendo, a pesar de estar vacunada y todo, teniendo el respeto al virus como el primer día. Es el día de hoy que todavía lo tengo, y que también trato de transmitirle eso a mi familia y a mis allegados, para que, bueno, hay que tenerle el respeto. Para mí es eso lo fundamental, que lo que aprendí de todo esto y lo que me llevó. No sé si respondí. Nardo, María Otegui. Liliana Lorenzo y Luis Belkin. Y María Otegui, que hace mucho que creo pidió que la palabra. en ese orden. ¿Cómo? María pidió la palabra. María Otegui. ¿O escribió algo en el chat? ¿No? ¿No has pedido? María Otegui. Ah, perfecto. María Otegui, por favor. Sí, en realidad muy agradecida por este encuentro. Nadie es perfecto, yo soy psicóloga y escuché atentamente todo lo que dijeron y estuve muy, muy de acuerdo con lo que dijo desde Cristina, del enfoque metodológico, y Muriel, que le otorgaron a este estudio, aunque con pocos casos, sí interesante en esta cosa de la comparabilidad de algunas circunstancias en terreno. Y en relación a la empatía, me pareció importantísimo que se trabaje este tema. Por eso agradezco muchísimo a lo que dijo Elkind y lo que agregó después Claudio, porque esto, manteniendo la necesaria distancia profesional en la tarea que desarrollamos en este momento de pandemia, se ha hecho imprescindible como herramienta de acercamiento a quien está padeciendo más que nosotros. Gracias. A usted. También se extiende a las familias, ¿no? A los familiares de pacientes, porque hay algunos que no figuran en el trabajo, pero nos contaron que habían sido maltratados, así entre comillas, como familiares, que se ignoraba que eran médicos, por ejemplo, y tenía al marido internado, una médica, y no le daban una información coherente, o que sufrió como familiar de paciente también, ¿no? Pero bueno. ¿Liliana? Sí. Bueno. Liliana. Muchísimas gracias. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a las dos. Realmente es un trabajo increíble. Me sirvió de mucho. Es como dice, siempre me cita Juan, abre la cabeza. Dos preguntas, sí, realmente. Una es el tema del aislamiento, que a mí me resultaba, yo no padecí COVID, y me parecía algo terrible que los pacientes estuvieran rodeados no, recibieran visitas muy puntuales de la mucama, de la enfermera, todo el mundo huía lo más rápido posible de ese cuarto donde estaba el paciente, que pasaba interminables horas solo.
¿Hablaron de esa soledad, de ese aislamiento? Sí. Sí, los que estuvieron internados, que no fueron tantos de aquí, dicen, bueno, el momento, por ejemplo, uno dijo, el momento que me despedí de mi mujer y me metieron en el ascensor y no sabía si iba al tercer piso o al quinto, que era terapia, y si iba a poder volver, fue un momento dramático, él lo escenificó así. Después, los que estuvieron peor, bueno, señalan 1 o 2 noches que no podían parar la cabeza y que pedían que lo desconectaran, pero no sé cómo lo iban a desconectar porque tampoco se puede deprimir mucho el centro respiratorio. Pedía por favor que me desconectaran, que parara la cabeza, y ese vacío también, donde me pasé 10 días mirando para arriba o para abajo, según estuviera en prono o en... No fueron tantos días, no fueron 10 días, porque fueron menos en general, pero sí. Y uno que cuando ingresó, ¿cómo? El que hizo la lista. Ah, ¿Qué sí, cosas sí, a sí. modificar? Sí. Le dijo al enfermero atrás del vidrio, mirá, cuando ya estuvo mejor, vamos a modificar todos estos puntos. Primero, cosas simples. Tienen que tener todo, el paciente de terapia tiene que tener una botellita porque la boca se le seca y no puede moverse y nadie se la trae. Segundo, bueno, lo de los celulares, le puso una lista de 19 cosas que iban a modificar y después se encontraron y se reían de eso. ¿Y quién más te iba a contar algo? Bueno, se fue, pero sí, lo del aislamiento es duro. Y si lleva varios días... uno de los que estuvo internado, y cuando él ingresó, no se permitía ningún familiar. Y después empezaron las visitas compasivas. Entonces él dijo, bueno, me van a dejar una porque me tengo que despedir, me van a intubar, voy a entrar en RM, que finalmente no entró. Y dice que dejaron pasar a una hija, llevaba varios días, ya no era contagioso, digamos, pero su enfermedad no cedía, llegó a tener 42 grados de fiebre, así que imagino cómo habrá estado inflamado, y dice, dejaron venir a mi hija, y estaría un poquito mejor ya, y nos estuvimos abrazados y llorando, pero vivió la etapa en que nadie podía ir a verlo. Así que sí, la verdad que para mí, si tuviera que definir con una palabra, para mí fue conmovedora la escucha, y todavía ahora se me pone la piel de gallina cuando escucho a algunos, y aún los que fueron leves. Hubo uno que nos dijo, mi caso fue leve, pero mi mujer cumplía 50 años, mi hija cumplía, pongamos el 8 cumplía la mujer, el 9 la hija, mi hijo tenía la colación de grados y rendía el First Certificate, y nada de eso se pudo hacer. O sea, es una distorsión también de lo familiar y de los proyectos de vida que uno tiene, sean grandiosos o sean mínimos, ¿no? Así que él tuvo una forma leve, pero le pasó todo eso. Entonces dice que si un paciente lo consultaba por las vacunas o con alguna duda, le decía, usaba su ejemplo, decía, mire, yo tuve un COVID leve, pero mire lo que me pasó. Mi mujer no pudimos festejar nada, mi hijo no rindió, todos aislados, y así. Todo lo que se había perdido. Sí. Les hago una Bueno, preguntita. Perdón. La última pregunta es, ¿vas a incorporar más profesionales de la salud? ¿O el trabajo termina? No, lo que pasa es que esto fue en el marco de la AMMR y nosotros lo estamos terminando de escribir para mandar a la revista de la AMMR. Un número de 13 nos parece chico a los médicos, es tremendamente chico. Lo que pasa es que lo cualitativo es diferente porque no hay representatividad. Esto no representa nada. A nadie, por supuesto. Pero así como está planeado, yo creo que tiene que terminar acá, porque no podemos, a otros se le va a ocurrir y lo van a publicar. Por ejemplo, ahora encontré que hay una página que se llama Through My Eyes, a través de mis ojos, ¿no? Que ahora encontré, por ejemplo, un testimonio de una médica recién recibida, neuróloga, que tuvo COVID y quedó con neuro-COVID, según ella, y entonces lo cuenta.
cuenta, y dice que lo cuenta para que le sirva a otros, pero ahí no es solo COVID, sino que hay distintas enfermedades que la gente que las padeció, esto es mucho más común en cáncer, ese tipo de cosas, los pone ahí para ver cómo lo vivió y si le puede servir a alguien. Y por ejemplo lo que pasa en los congresos ahora se pone la voz del paciente. Hay muchos congresos que cuentan y es muy atractivo cuando uno habla, qué sé yo, esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Gaucher, y encontramos un paciente que lo tiene y dice el tiempo que se le tardó en diagnosticar, los médicos que vio, qué pasó cuando alguien sabía de su enfermedad y lo trató, una neuromuscular rara. O sea, esos universos, médico y paciente, no se tocaron nunca. Entonces Muriel y yo queremos terminar y publicar eso. Si se puede hacer a nivel de la asociación, sería bárbaro. Difícil porque es laborioso, pero bueno, jubiladas, viejas, yo, y si se puede seguir haciendo, no sé, no lo tengo pensado por ahora. Bueno, ya vemos algunos Bueno, miembros del sos un- comité editorial de la revista. De la AMMR. No te dejes decir jubilada ni vieja vos. Por favor, No no. permitas. Una capa. Una capa. Tengo realmente. yo ahora. A Lucía, ¿no? ¿Puede ser? Yo tengo a Lucía. Bueno, gracias. Bueno, a Muriel y a Cristina, me saco el sombrero, han hecho un trabajo extraordinario. Me ha costado mucho encontrar trabajos testimoniales en los últimos años, después de que habían estado tanto de moda, ¿no? En los 60, en los 70, parecía que había bajado, pero además que hicieron ustedes en este escenario, en este momento histórico, y en estas políticas de salud, yo creo que va a tener muchísimo valor y sería excelente que se pudiera publicar no solamente a nivel nacional, sino en otros niveles. Que buscáramos la forma de hacer trascender estos estudios, ¿no? Porque es lo único que hay hecho. Y que se podría aplicar eventualmente a todo tipo de enfermedades. Claro, no solamente sí. a la del COVID, ¿no? Por supuesto que serían otros equipos, a lo mejor con los que querés trabajar y demás, pero como gestoras de la idea, tienen que ir abriendo campos y no se pueden jubilar. Y otras disciplinas, también tendrían que intervenir otras disciplinas. Algo que a mí no me gustaba era ser yo sola la autora. Tenía que conversar con alguien las cosas. Yo ahí en el trabajo escrito voy a hacer algunos agradecimientos de gente que me escuchó y me dio apoyo, porque primero tuve que preguntar, ¿y esto será viable? ¿Me puedo meter en este terreno emocionalmente difícil, como dice ahí? Y bueno, hubo alguna gente que me alentó, pero si uno tuviera un psicólogo, un antropólogo, las visiones compartidas son muy importantes. Por eso cuando vi que Muriel se involucraba y se interesó tanto, y es más obsesiva que yo para trabajar, le propuse ser coautora y a partir de ahí se enganchó mucho más. Algo más que te quería decir, Cristina, es que Sí. no sé si ustedes han pensado, han visto dentro cuando estaban realizando el trabajo de campo, si pensaron en la situación que, por ejemplo, acá, yo vivo en New York, se vive permanentemente, y es que ante una enfermedad que puede ser mortal, va al médico y le dice, te podés morir. Bueno, eso. Y otra cosa que también me importa muchísimo es que cuando uno habla de empatía, ¿no? Y hay leyes, porque acá es legal que vos, y el miedo que le tienen los médicos a que le hagan un juicio, porque el paciente se le murió, aunque tenga toda la razón del mundo, que la enfermedad era mortal. Sí. De todos modos, los juicios se inician, están permanentemente en el background del médico, ¿no? Y frente Sí. a estas cosas que son imposibles de determinar si es mortal o no es mortal,
hay muchísima salida de médicos del frente de batalla, ¿no? O sea que repercute en muchas áreas. Sí, los que hablan de empatía dicen que uno de los beneficios es también disminuir la litigiosidad, pero eso es, en todo el mundo el tema del juicio ha cambiado un poco la práctica de la medicina de una manera horrible, ¿no? Horrible. Y eso de que le llaman clientes, ustedes ahí los clientes. Los clientes, sí. Ese cliente. O sea que, bueno, la palabra paciente también está medio cancelada, porque hacerlo tener que quedar sentado 1 hora y media porque es muy paciente, tampoco, pero yo no la cambiaría por cliente seguro. De ninguna manera. No sé. Acá es cliente porque en realidad están diciendo la verdad. Todo lo que se puede trabajar en el último, en la revista del New York Times que yo pasé por un tema de salud y un tema social y ello, ahí te das cuenta de que el tema aparentemente es COVID, pero en realidad es económico. Sí. Es económico, no sé si lo leíste, porque ellos hablan, 25 millones le vamos a dar a ciencia y técnica, 295 millones a las empresas que trabajan, pero vamos, ¿de qué se trata, no? Así que todas estas manifestaciones ¿cómo te puedo decir? De la perversidad, ¿no? Dentro del sistema capitalista. Sí. Sí. Bueno, te agradezco mucho. No, gracias. Mucho y adelante. Si se quieren sumar. Bueno, encantada yo de mi amor, cualquier cosa que pueda hacer, que me digan exactamente de qué se trata, y cómo no. Y cómo no. Gracias. Bueno, Analía Carbani. Sí. Creo que es la última persona que Hola, quiera Analía. preguntar. Bueno, un placer escucharte, la verdad, muy bueno el trabajo. Felicitaciones a vos y a Muriel. Y hoy comentaba que le ibas a presentar, todo el mundo me decía, excelente profesional, hablaban todos bárbaros de vos, obviamente. Bueno, lo que te quería preguntar es, quería saber cuántos miembros tiene la Asociación de Medicina Respiratoria. Tiene 1800 aproximadamente. Y de los cuales son médicos, ponele, si son 1738, son 1700 médicos, 1680 y 230 y pico son los kinesiólogos. Pero hay algunos con cuota al día, que Muriel sabe más, pero les mandan los newsletters a más, creo, la base es más grande. Paguen o no paguen, les mandan. Y ahí son más, son no sé cuántos. 2000 y algo, pero básicamente son 1700, una cosa así. Y ahora que está Alejandro Videla, vas a ver que se va a reactivar, porque los va a poner a pagar, los va a involucrar, los va a mover, que es el que nos dio las clases de tratamiento. Sí, me acuerdo de él. Escúchame, te quería preguntar si habían quedado con algún tipo de síndromes post-COVID, o si alguno había quedado con algún tipo de obsesión de volver a contagiarse otra vez el COVID. Como nosotros los entrevistamos este año a todos, están casi todos vacunados. Entonces, obsesión de volver a contagiarse, no. La chica que se contagió después de las 2 dosis dijo, bueno, yo saco la cuenta, ¿quiénes vi que con las 2 dosis tuviera una forma severa? Y no, me quedé más tranquila. Y hay otro testimonio que dijo, no sé por qué, pero yo no volví a ser el mismo. Yo soy un antes y un después del COVID. Y no puede decir en qué radica, si es físico o mental o qué, pero dice yo no. Y vos tuviste también, contaste un día acá en el grupo, ¿no? Sí, pero no tuviste nada. Fue al principio, fue bastante leve, la pasé bien y bastante leve, tuve mucho decaimiento. Y después de tener el COVID, es como que me sentí un poco más segura, porque dije, ahora tengo un montón de anticuerpos seguro, ¿no? Y al contrario, yo antes iba pocos días al hospital, y después del COVID, a las pocas semanas dije, no, vamos todos los días. Y empecé a estar más activa, trabajando, ¿no? Y algo que me llamó la atención cuando hablaste del tema de la culpa, es que nos contagiamos simultáneamente mi marido y yo, ¿no? 2 formas leves. Y no sabemos de quién porque nadie más a nuestro alrededor.
y mucha gente decía, ¿de quién fue la culpa? ¿Viste? Sí. Muchos decían, Sí. ¿de quién había sido la culpa? Por supuesto, la mayoría me lo achacaba a mí porque es un hospital público del conurbano. Pero yo les decía Sí. que no, porque yo estaba sola, iba a una sola vez, no tenía enfermera, otro médico, nada, estaba prácticamente bastante aislada, pero bueno. Pero el tema es de que la gente te buscaba la culpa, ¿no? Que había contagiado a quién. Y uno de los médicos nos dijo que cuando subía en ascensor a su casa, era la época que decían que los ascensores, cuando volvió de la internación, fue por la escalera, vivía en un cuarto piso, y medio ahogado estaba, y dice que, ¿y por qué vas por la escalera? No, que encontró una solidaridad inesperada en un vecino que lo iba siguiendo, y estás bien, porque era la época que los denostaban, y él hizo una crítica un poquito más fuerte al sistema de salud, que yo ahí no la puse, y es que dijo, pensé que además de aplaudirnos, nos iban a apoyar de otras maneras o algo así. Lo dijo como, digamos que lo del aplauso, yo también creo que eso de ser héroe es una vocación que no debería exigírsenos, por lo menos. Lo único que tengo que yo es que ahora cualquier cosa que tengo, la pérdida de memoria, el cansancio, lo achaco al COVID y no al aislar ni nada de eso, ¿no? No, Carbani, vos seguís siendo un puntal, seguro ahí. Bueno, muchas gracias, muy bueno. No. Bueno, nos vamos. Bueno, si no hay nadie más, yo creo que ya van 2 horas. Sería bueno por terminada la charla, que me pareció encantadora y que realmente les agradecemos a Cristina y a Muriel muchísimo, y la verdad es que es una óptica diferente a la que uno ve o pretende leer todos los días, pero absolutamente interesante. Bueno. Gracias, Cris. Gracias a todos. Chau. Muchas gracias. Chau, gracias. Chao, chao.